Buenas tardes, bienvenidos a otro vídeo más sobre física. En este vídeo veremos lo referente al contenido del tema 8 y el tema 9 sobre el movimiento y los tipos de movimiento. Antes de empezar a hablar de movimiento, pues bueno, sabemos que tenemos que definir primero de todo un sistema de referencia, ¿vale? Un sistema de referencia ya sabéis que es el lugar o punto del espacio respecto al cual nosotros podemos describir un movimiento, es decir, que algo efectivamente se está moviendo. Un cuerpo está en movimiento si cambia de posición respecto al sistema de referencia. En el caso contrario está en reposo. Si nosotros vemos que según va pasando el tiempo un objeto no cambia su posición, pues ese objeto está en reposo, no está realizando ningún movimiento. El movimiento es relativo. Ya sabéis, si yo estoy montado en un tren en la ventana y estoy mirando la estación y de repente yo veo que el tren hace ruido y noto que empieza a moverse, yo si miro por la ventana veo que la estación es la que se queda detrás de mí. Sin embargo, si yo estoy en la estación y delante mía tengo un tren y veo que el tren arranca y empieza a moverse, lo que veo es que el tren se aleja. En el caso de estar dentro del tren, podemos decir que el sistema de referencia se está moviendo también. Por eso podemos decir que el que cambia la posición es la estación, no yo que estoy sentado en el tren. Sin embargo, si estamos fuera, yo estoy quieto y estoy viendo que el tren es el que cambia su posición. Dentro de los elementos del movimiento, bueno, pues sabéis que tenemos el móvil, que es el objeto que, bueno, pues que se mueve, que se desplaza. La posición es cuando, bueno, la posición inicial o la posición final. Si yo quiero ir del punto A al punto B, pues nosotros tendríamos, el punto A sería la posición inicial y el punto B la posición final. El desplazamiento sería la distancia que hay entre los dos puntos. Recordad que no es lo mismo la distancia que la distancia recorrida. La distancia es, pues eso, la longitud que hay del punto A al punto B. La distancia recorrida o espacio recorrido depende de qué? Depende de la trayectoria. Porque yo para ir de A a B puedo hacer este movimiento o puedo hacer este movimiento. Obviamente el que es más curvo es más largo. Si yo esto de aquí lo estirase, pues esta línea sería tal que así, ¿vale? Entonces, que quede claro, no es lo mismo el desplazamiento, perdón, la distancia que la distancia recorrida. La posición de un móvil es el punto que ocupa en el espacio respecto al sistema de referencia. Fijaros, si nosotros estamos moviéndonos en una dirección, el vector posición lo representamos con la letra R, tal y como tenemos aquí, siempre desde nuestro origen de coordenadas hacia el punto que nosotros estamos viendo. Si trabajamos en dos dimensiones, que es lo habitual, pues bueno, fijaros, esta línea negra de aquí sería la trayectoria, el movimiento que sigue un móvil. En cualquier punto, yo por ejemplo podría coger este punto que tenemos aquí, voy a tener una coordenada Y, que va a ser esta, y voy a tener una coordenada X, que va a ser esta de aquí, igual que la tenéis dibujada en el libro. Si yo, por ejemplo, en vez de coger este punto, cogiera este, pues bueno, este sería el vector R y tendría la X aquí y aquí la Y. ¿Vale? Es una manera de, pues bueno, de explicar en cualquier momento cuál es la distancia que hay respecto a mi sistema de referencia. Esto lo hemos visto antes, la trayectoria es el camino seguido por el móvil para ir desde la posición inicial hasta la final. Por recordarlo con un vector, bueno, pues la posición es un vector, las magnitudes vectoriales, todo lo que se describe con un vector, tiene tres elementos. El módulo, que es el valor numérico. Pues el valor numérico es que, pues que, por ejemplo, si aquí tengo el vector velocidad, pues que esto valga, pues yo qué sé, 7 metros por segundo. Pues el módulo, que en vez de 7 vale 5, pues tendría otro vector más pequeño. Que vale 10, pues tendría un vector más grande, ¿vale? Creo que, bueno, está claro lo que es el módulo. La dirección es la línea que contiene el vector, que sería toda esta línea de aquí. Y el sentido es la flecha, que nos indica hacia dónde se está moviendo ese vector. En función de la trayectoria, nosotros distinguimos dos tipos de movimientos. El movimiento rectilíneo, cuando la trayectoria es una línea recta, como su nombre indica, y curvilíneo, cuando el movimiento es una curva. Puede ser circular, cuando hacemos un círculo perfecto, parabólico, como por ejemplo pues un objeto que cae, por ejemplo, pues yo qué sé, aquí tengo un objeto que cae, ¿vale? Pues sería parabólico. Aquí que sube, pues también sería una parábola. Y elíptico. Elíptico es cuando no es un círculo perfecto, sino que es una elipse, ¿vale? Es un círculo tal que así. Desplazamiento y espacio recorrido. Nosotros decimos que cuando un móvil cambia de posición, bueno, de una posición inicial a una final,
Nosotros tenemos que tener claro dos cosas. Una cosa es el desplazamiento, que representamos aquí como incremento de R. Incremento de R es la diferencia entre este vector y este vector. Sería entre el punto P y P0, ¿vale? Si veis, esto de aquí serían coordenadas cartesianas. Tengo un eje X y un eje Y. El punto P tendría una coordenada X y una coordenada Y, y el punto P0, pues X sub 0 y 0. Para yo calcular cuánto se ha movido el punto de aquí a aquí, utilizo el desplazamiento. ¿Qué pasa? Que aquí nos dice que está siguiendo esta curva, que en este caso la trayectoria no coincide con el desplazamiento, porque aquí se mueve en una curva y no en una línea recta. Si nosotros queremos calcular el espacio recorrido, lo que hacemos es delta de S, incremento de S, para calcular la distancia que se ha recorrido, ¿vale? Cuando hablamos en términos de desplazamiento, lo solemos poner en valor absoluto porque a mí me da igual que esto sea más 7 metros o menos 7 metros. Lo importante es que el móvil se ha desplazado 7 metros. Si calculo la longitud de esta curva, pues a lo mejor me sale que en vez de 7 metros son 13, ¿vale? Porque ya sabéis que, bueno, que si yo esta curva de aquí la estirara, pues, en fin, me saldría bastante más larga que lo que se representaría el vector desplazamiento, ¿vale? Aquí abajo lo que ya he dicho, cuando la trayectoria recta no cambia de sentido, el desplazamiento coincide con el espacio recorrido. En cualquier otro tipo de movimiento, es decir, cuando la trayectoria no coincide con el desplazamiento, pues ya, bueno, son valores distintos. Siempre que hablamos de movimiento, de cambio de posición, tenemos velocidad. La velocidad es la rapidez con la que el móvil cambia de posición. En sistema internacional se expresa en metros partido segundo. Y hay varios tipos de velocidades. La velocidad media es el promedio de todas las velocidades instantáneas y se calcula como el cociente entre el espacio recorrido y el tiempo que tarda en recorrerse. ¿Qué es la velocidad instantánea? La velocidad instantánea es la velocidad que tiene un móvil en un instante determinado. Porque si yo, por ejemplo, pues no sé, estoy cambiando mi velocidad o estoy moviéndome a una velocidad distinta o simplemente hago un trayecto a una velocidad y otro a otra, todo el rato no voy a la misma velocidad, sino que voy aumentando mi velocidad hasta que llego a un punto. Eso sería la velocidad instantánea. En cada punto tengo una velocidad distinta. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una carrera y salgo de la meta y cambio mi velocidad hasta que llego a 10 metros por segundo, en el segundo 0 estoy parado, estoy en reposo. En el segundo 1 aumento mi velocidad a 1 metro por segundo, luego a 2, luego a 3. Cada instante tengo una velocidad concreta. Si yo lo que hago es coger toda la distancia que he recorrido, que sería esto de aquí, y lo divido entre todo el tiempo que he tardado en recorrer esa distancia, pues obtengo lo que sería la velocidad media, ¿vale? Velocidad es espacio entre tiempo, que sería, bueno, la fórmula más clásica o más sencilla de expresar este concepto. Yo, el ejemplo que he dicho antes, lo que he dicho es que cambio la velocidad. Cuando cambio la velocidad, lo que tengo es aceleración. La aceleración es la rapidez con la que el móvil cambia su velocidad. En sistema internacional, recordad, se mide en metros partido segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo calculo la aceleración media, dice, es la variación de la velocidad por unidad de tiempo y se calcula mediante la siguiente expresión. Esta fórmula es la misma que si yo pongo aceleraciones velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Si vemos las unidades de aquí, yo lo que tengo en el numerador son metros partido segundo y el tiempo en segundo. Si yo hago esta división, me queda metros segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto me indica cómo varía la velocidad por cada segundo de tiempo que está ocurriendo. Al igual que pasaba con la velocidad, tenemos la aceleración instantánea, que es la aceleración que tiene el móvil en un instante determinado. Si yo estoy aumentando mi velocidad, estoy haciendo que cada vez el módulo de la velocidad, el valor de la velocidad sea más grande, la aceleración es positiva. Si lo que estoy haciendo es que disminuyo mi velocidad, si estoy frenando, el valor de la aceleración será negativa, porque cada segundo que pasa estoy disminuyendo mi velocidad. ¿Qué ocurre con la aceleración? La aceleración está compuesta por dos componentes. Una sería la aceleración tangencial, que es cuando se modifica el módulo de la velocidad, que es esta que yo acabo de explicar, cuando cambia el valor de la velocidad, aumenta o disminuye. Cuando tenemos otro tipo de movimientos, principalmente circulares, aparece una que se llama normal o centrípeta, porque esto lo que modifica es la dirección del movimiento. Nosotros aquí, fijaros, en una rotonda dando vueltas,
aunque el vector de velocidad siempre va hacia delante del coche, no sigue en línea recta, sino el coche, brum, sería por aquí. El coche lo que hace es que, fijaros, va girando. Entonces lo que va cambiando es la dirección del movimiento, del vector velocidad. Entonces, esto es, bueno, está más sencillo entre comillas porque es con una formulita. Sería la aceleración normal o centrípeta es la velocidad al cuadrado entre r. Y r es esto de aquí, el radio, la distancia que hay desde el centro de giro hacia por donde se está girando. ¿Vale? En algunos problemas encontraréis que os dice calcular en el perímetro o en el punto no sé qué. Siempre que se refiera al perímetro se refiere al punto más externo de la circunferencia. Si ya nos dice un valor concreto, pues bueno, pues el valor que nos den. Respecto a este tema, es muy cortito, este tema es un poco de repaso, un tema de teoría. Ahora vamos a ver lo que serían el movimiento rectilíneo y el movimiento circular. Vamos a ver las diferentes ecuaciones de cada uno de estos movimientos y con esto pues finalizaríamos el repaso del vídeo. Como veis estoy yendo un poco acelerado, valga la redundancia, porque como hemos dicho, estos dos temas son muy cortos, son temas de repaso sobre conceptos que ya tenéis bastante trabajados. El primer movimiento rectilíneo uniforme, ¿en qué se caracteriza? Que la trayectoria es una línea recta y que la velocidad es constante en todo momento, es decir, no tiene ningún tipo de aceleración. Constantemente nos estamos moviendo a la misma velocidad. Si yo me ponen un dibujo como este, en el cual veo que un coche recorre 8 metros en 2 segundos y 8 metros en 2 segundos, me da igual el punto que yo coja para calcular su velocidad, que siempre va a ser igual, porque recorre la misma distancia en el mismo tiempo. La misma distancia en el mismo tiempo. En el momento en el que aquí haya un 9, ya hay un cambio de velocidad. ¿Por qué? Porque recorre en el mismo tiempo más distancia. Pero bueno, este no es el caso. Respecto a las ecuaciones, aquí solamente voy a comentar un par de cosas. Fijaros, lo primero, que esto ya lo sabéis, cuando yo hago un sistema de coordenadas, en el eje de la X hacia la derecha tomo valores positivos y hacia la izquierda negativos. Y cuando estoy en el eje de la Y, hacia arriba valores positivos y hacia abajo valores negativos. Esto, bueno, por recordarlo. Ecuaciones del movimiento, bueno, aquí viene la demostración y demás, no vamos a pararnos en eso. Solamente quiero que sepáis que en el MRU tenemos, para determinar la posición de un móvil en función del tiempo, tenemos esta formulita de aquí. X0 es la posición inicial. Si yo tomo un eje de coordenadas y digo, pues cuando yo empiezo el movimiento, el coche, el objeto está aquí. Como este es el origen, pues de aquí puedo decir que la posición inicial es 0. Sin embargo, si yo digo que empieza a moverse un móvil, pues por ejemplo, aquí, y esto resulta que es, pues 7, pues puedo decir que en este punto la posición inicial son 7. ¿Vale? Lo digo para de cara a problemas y ejercicios, que eso tengo que tenerlo en cuenta. Y luego, pues la posición es simplemente multiplicar la velocidad que lleva el móvil por el tiempo que va a esa velocidad. Las gráficas del MRU, bueno, pues estas ya las conocéis, posición tiempo y velocidad tiempo. Esta es la más sencilla. Si hemos dicho que la velocidad es constante en este movimiento, según vaya pasando el tiempo, el móvil va a estar todo el rato a la misma velocidad, con lo cual nos va a salir una línea recta horizontal. La gráfica posición-tiempo, bueno, como la velocidad va a ser constante, esto significa que la velocidad, que según vaya pasando el tiempo, vamos a ir recorriendo la misma distancia. Si yo tengo una velocidad que es 1 metro partido segundo, eso quiere decir que cada segundo que pase recorro 1 metro. Aquí pondría la posición y aquí pondría el tiempo. 1 segundo, 1 metro. 2 segundos, 2 metros. 3 segundos, 3 metros. 4 segundos, 4 metros. O sea, sería una línea recta. En el caso de que yo tenga una velocidad inicial, la que sea, me da igual cuál sea, pues lo que yo tengo que hacer es que tengo que añadirla. Porque aquí me está diciendo que yo ya empiezo con una velocidad inicial que es distinta de 0. ¿Vale? Pero que os quede claro. Aquí represento cómo varía la distancia que recorre el móvil según va avanzando el tiempo. No me estoy deteniendo en los ejercicios resueltos porque lo hemos comentado en clase y son muy sencillos, junto a los ejercicios que tenéis que entregar. Entonces, os recomiendo como siempre que si tenéis alguna duda, paréis el vídeo y que veáis los ejemplos resueltos, porque son muy ilustrativos y explican muy bien, sirven muy bien para comprender las cosas que estamos explicando.
Seguimos ahora con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este movimiento, pues bueno, la trayectoria es una línea recta, la velocidad es variable en módulo, es decir, el valor de la velocidad cambia, con lo cual aquí aparece la aceleración. Si vemos el ejemplo de aquí del coche, nosotros lo que vemos es que el coche lleva una velocidad inicial, que sería 10 metros por segundo, y que cada 2 segundos aumenta su velocidad, pero la aumenta al mismo ritmo. Fijaros, para yo calcular la aceleración, lo que hemos dicho antes que es velocidad final menos inicial entre tiempo. Fijaros que el incremento de velocidad es 25 menos 10, es 15. Pasados 2 segundos, el coche va, en vez de 25 va a 40. ¿Su incremento de velocidad cuál es? 40 menos 25, 15. Y después 55 menos 40, 15. Todo el rato el incremento de velocidad en el mismo tiempo es igual, con lo cual la aceleración es constante en este movimiento. Ecuaciones del MRU, pues hacemos igual que antes. Esta sería muy parecida a la de antes. Podemos calcular la velocidad en función del tiempo. La velocidad que lleva un móvil, que es lo que hemos hecho antes, sería la velocidad inicial que lleva más, un segundito borro esto para que lo veáis mejor, la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Si lo que queremos es determinar la ecuación de la posición del lugar que tiene el móvil, pues lo que hacemos es esta de aquí, que bueno, no es ni más ni menos difícil, solo que es más completa. La posición que tiene un móvil es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración que lleva el móvil por el tiempo al cuadrado. ¿Vale? Lo mismo que hemos dicho antes, en función de cómo sea el problema, cómo lo planteen y demás, la posición inicial puede ser 0 y si la velocidad inicial es 0, esto de aquí se me anula porque 0 por cualquier cosa es 0. Entonces me quedaría directamente esta ecuación de aquí. Pero como os digo, esto, mirad a los ejemplos que hemos hecho en clase y los problemas porque esto depende de cada problema cómo nos lo plantee. La gráfica del MRU, bueno, pues vamos a primero, hay una gráfica que aquí nos parece que sería la gráfica aceleración-tiempo. Pasa como con la velocidad-tiempo del MRU. Si la aceleración es constante en este movimiento, en esa gráfica voy a obtener una línea recta todo el rato. La gráfica de posición-tiempo. Fijaros, aquí lo que ocurre es que como yo lo que voy a hacer es aumentar mi velocidad, aumentar la velocidad a lo largo del tiempo, cada vez voy a recorrer más distancia. No ocurre con el MRU que esto aumenta así en forma de línea recta. Aumenta en forma de curva. ¿Por qué? Porque para el mismo tiempo lo que ocurre es que estoy recorriendo cada vez más distancia. ¿Por qué? Porque estoy cambiando mi velocidad. Comentar lo mismo de antes. Aquí tengo posición inicial y aquí la posición inicial es 0, por eso aquí la ecuación no la pongo. Esto cuando la aceleración es positiva, cuando yo estoy aumentando el valor de la aceleración, aumenta la velocidad, con lo cual aumenta la distancia que recorro cada segundo. Si yo lo que hago es que freno, que disminuyo mi aceleración, me va a salir una gráfica tal que así, al revés. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es que según aumento, según va pasando el tiempo, cada vez voy a recorrer menos distancia. Si yo acabo en reposo, va a llegar un momento en el cual el tiempo pase y no aumente, no recorra más distancia. ¿Por qué? Porque me he detenido. ¿Vale? Las que son más sencillas, pues la velocidad-tiempo. Fijaros, si la aceleración es positiva, nosotros la aceleración lo que hacemos es que va aumentando según pasa el tiempo. Si yo parto del reposo, estoy parado, pues yo lo que hago es que mi velocidad aumenta con el tiempo. Tendría esta de aquí. Si yo llevo una velocidad inicial y lo que hago es que aumento mi velocidad durante un tiempo, la ecuación que tengo es esta y la gráfica que tengo sería esta recta de aquí. Si yo lo que estoy haciendo es frenar, pues fijaros, yo llevo una velocidad inicial y mi velocidad final sería, en este caso, acabar en reposo. Imaginaros que la gráfica acabara aquí, pues mi velocidad final sería esta de aquí. Yo lo que hago es disminuir mi velocidad. La ecuación de esta gráfica, bueno, pues sería la misma de arriba. Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, que son las gráficas que hemos visto en este movimiento. El movimiento vertical, bien, el movimiento vertical es particular porque solamente nos vamos a mover, como está aquí este señor, en un eje de coordenadas, ¿vale? Que sería el eje Y. ¿Qué ocurre? Que tomamos como valor de la única aceleración que tenemos aquí va a ser G, que es la gravedad, el valor de la gravedad de la Tierra, que es la fuerza de atracción gravitatoria con la que acelera los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Como va hacia abajo, nosotros G la vamos a tomar como negativa, lo tenemos aquí abajo puesto. Aceleración es igual a menos G, que es menos 9,8 metros segundo al cuadrado.
Tipos de movimientos que nosotros podemos tener. Bueno, pues como lo comentamos en clase, lanzamiento vertical hacia abajo. Yo lo que hago es que tengo un objeto que lo lanzo hacia el suelo. Yo tengo una pelota en la mano y la boto fuerte contra el suelo. O yo tengo una pelota en la mano que lo que hago es dejarla caer contra el suelo. Entonces esa pelota va a llevar una velocidad. Como va hacia abajo, la velocidad la vamos a tomar como negativa. Estamos en este ejemplo de aquí. La caída libre, pues yo lo que voy a tener es un objeto que inicialmente está parado, está en reposo y va a empezar a caer. ¿Por qué? Por acción de la gravedad. La velocidad también la tomamos como negativa. Y luego tenemos el lanzamiento vertical hacia arriba, en el cual lo que nosotros hacemos es que con velocidad positiva lanzamos un objeto hacia arriba. Cuando la gravedad haga efecto, el objeto se detendrá y luego empezará a caer. Pero como lo hemos lanzado nosotros hacia arriba, como va hacia arriba, va en contra de la gravedad, en este ejemplo la velocidad va a ser negativa. Y podemos tener dos situaciones, que yo tenga un objeto y lo lance con una velocidad hacia arriba, o que el objeto esté en el suelo y yo le pegue, por ejemplo, el ejemplo del balón, le pegue una patada y lo mande hacia arriba, ¿vale? Si va hacia arriba la velocidad es positiva, si va hacia abajo es negativa. Entonces, estas ecuaciones serían exactamente igual que las que hemos visto antes, pero para la velocidad, en vez de poner la aceleración, lo que hacemos es poner g, porque va a ser la aceleración que tenemos, la de la gravedad. Y esta es exactamente igual, salvo por dos cosas. La primera, como nos movemos en el eje y, pues en vez de poner x, vamos a poner y, para calcular por lo que sería la altura, la caída que tiene el cuerpo. Y aquí, en g, lo que nosotros ponemos es el valor de la aceleración de la gravedad, que como va hacia abajo, aquí tenemos que poner un signo negativo, que en la de antes lo teníamos puesto como positivo. ¿Vale? Venga, que ya terminamos con el movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme, bueno, pues es un movimiento cuya trayectoria es circular. Dice aquí, para comprender el movimiento circular necesitamos definir dos magnitudes, velocidad lineal y angular. Os recuerdo antes, que esto ya lo sabéis de trigonometría, bueno, en el sistema internacional los ángulos se miden en radianes, no en grados. Y hay una equivalencia que debéis conocer, que una vuelta entera, que 360 grados, equivale a 2 pi radianes. Ya sabéis de trigonometría que si yo esto hago aquí así, pues estos son 0 grados o 360 grados. Estos serían 90, estos serían 180, estos serían 270 y vuelvo otra vez aquí. Estos serían pi radianes y una vuelta entera serían 2 pi radianes, ¿vale? Un radián correspondería al incremento de este giro de aquí, y recordad que cuando yo estoy hablando de circunferencia, el incremento de distancia de corrida sería, bueno, pues el radio, que sería la distancia esta que tenemos aquí. Velocidad lineal. La velocidad lineal es el cociente entre la distancia recorrida por el móvil sobre la circunferencia y el intervalo de tiempo empleado, es decir, la velocidad que hemos conocido antes. Importante, se mide en metros partido segundo. Sería esta velocidad de aquí. ¿Vale? Lo voy a borrar aquí para no liarnos. La velocidad lineal, la que tengo en el borde, porque aquí yo tengo un móvil que va, hacia arriba. La velocidad angular es el cociente entre el ángulo girado sería este, y el radio en el que se sitúa el móvil en un intervalo de tiempo, ¿vale? Fijaros, omega es igual a el incremento de giro entre el tiempo que tarda en recorrerlo. Su unidad es radianes partido segundo. Se me ha olvidado comentar aquí, aunque lo comenté en clase. Ah, no, está aquí, perdón. Una vuelta entera es lo mismo que una revolución, que es lo mismo que 2 pi radianes. Se me había olvidado comentar lo de la revolución. Si nosotros, por ejemplo, en el coche decimos el motor va a 2000 revoluciones por minuto, pues quiere decir que en un minuto el motor, la parte que dentro del motor, del pistón o lo que sea, pues está dando 2000 vueltas cada minuto, ¿vale? Aquí nosotros también podemos utilizar, ya que estamos hablando de movimientos circulares y de movimientos circulares, podemos utilizar también lo que hemos visto antes, la aceleración normal, que es la velocidad al cuadrado por el radio, la distancia desde el centro hacia nuestro móvil. Ambas magnitudes se pueden relacionar entre sí mediante esta ecuación, que es muy importante, que la velocidad, esta velocidad que lleva el móvil aquí, es igual a omega, la velocidad angular, por el radio. También, bueno, el tiempo que tarda el móvil en dar una vuelta se llama periodo y se calcula con la fórmula esta de aquí, 2pi entre omega. Hay otra cosa que es la frecuencia, que es 1 partido t, es decir, la inversa del periodo. Vamos a seguir, que ya queda poco.
Un caso particular del movimiento circular se da cuando el ángulo girado aumenta de manera uniforme, es decir, yo totalmente, esta variación de giro se hace a la misma velocidad, va variando al mismo ritmo. Un móvil se desplaza con movimiento circular uniforme, MCU, si sigue una trayectoria circular y su velocidad angular es constante. Esa sería la definición de movimiento circular uniforme. Ecuaciones, pues bueno, lo que nosotros en vez de calcular posición, calculamos cuánto hemos girado. Sería omega igual a omega 0 más, perdón, phi igual a phi sub 0 más omega por t, que si os fijáis es exactamente igual que la del MRU, solo que cambiamos X de posición por pues, la cantidad de giro que ha hecho, cuántos grados, cuánto ha girado el ángulo, y aquí en vez de multiplicar por V, multiplicamos por la velocidad angular. La gráfica, velocidad angular tiempo, como hemos dicho que la velocidad de giro es constante, que sigue girando los mismos radianes cada segundo, pues nos va a aparecer una línea recta. Para calcular la posición angular o cuánto ha girado, la cantidad de radianes que ha girado, pues sería exactamente igual que la que hemos visto antes. Sería x igual a v por t o x igual a x sub 0 más v por t. Lo que pasa es que aquí sustituimos v por velocidad angular y la posición por la posición angular, que es la cantidad de giro que hemos tenido. ¿Vale? Bueno, el vídeo se ha hecho más largo de lo que me hubiese gustado, pero bueno, creo que he ido a la velocidad, y nunca mejor dicho, adecuada. Lo que he comentado antes, por favor, revisad los ejercicios, las cosas que hemos visto en clase, los ejercicios que hay que entregar y sobre todo los ejemplos que vienen resueltos. Vienen explicados de una manera muy sencilla, muy práctica y muy cómoda. Como siempre, estoy a vuestra disposición para cualquier duda o consulta a través de mi correo corporativo o de Classroom. Que tengáis una buena mañana, una buena tarde, una buena noche y que la fuerza os acompañe. Nos vemos en otro vídeo.